30 anos depois, João e Tom fazem eterno o que ainda é tão moderno. Se você disser que eu desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Nem só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados. Quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte. Este programa va todos los martes de 10 a 12 de la noche. Hoy vamos a tenerlo, como siempre, a Horacio Arrafat, con una columna sobre Latinoamérica. Va a estar Leandro Moretti sobre economía. Al final tendremos radioteatro. Y quiero comenzar, ya que esta semana empiezan los Juegos Olímpicos, manifestando algo que puede ser muy opinable, pero al menos voy a dar mi opinión. Creo que, así como en su momento los negros dejaron de ser cosa para ser humanos, según
las leyes, en nuestro caso después de la Asamblea del año 13, acabando con la esclavitud acá, así como después hubo baños para negros y baños para blancos, finalmente esa diferencia se eliminó. Sin embargo, acceder a las universidades tampoco era posible hasta que finalmente se logró. Bueno, la existencia de Juegos Paralímpicos, es decir, juegos para personas con distintas capacidades, sean mentales, físicas, motrices, en su momento pudo haber sido un avance. Sin embargo, creo que a esta altura, que haya Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, es decir, juegos para personas, entre comillas, normales, o si se quiere, para personas sin discapacidades mentales o físicas aparentes, y otros para personas con discapacidades físicas o mentales, me parece intolerable. Creo que debería haber simplemente Juegos Olímpicos con distintas categorías. Un fútbol para ciegos, un fútbol común, un tenis en silla de ruedas, otra categoría de tenis sin silla de ruedas. No hablo de mezclar, sino de convivir en los mismos juegos, en distintas categorías, todos. Y no de la existencia de Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos. Es más, sería fabuloso que para los próximos Juegos Olímpicos dentro de 4 años se negaran a asistir, y a los Paralímpicos también, hasta que no se formen un solo tipo de Juegos Olímpicos que dé cabida a todos en distintas categorías. Y ahora vamos a escuchar entonces, que se relaciona con este tema, la columna con la cual participo en el programa Universidad Deportiva de Damián Zárate, que va todos los días en Radio Universidad de 6 a 8 de la noche, en la que abordo temas relacionados con derechos humanos y deportes. Ahí va. Muy buenas noches, querido Damián, y saludos a toda tu audiencia. Bueno, como cada 15 días vamos a abordar el tema derechos humanos y deportes. Todos tenemos una idea de qué es discriminar, pero, es decir, aquellos derechos y garantías que nos reconoce la Constitución pueden ser menoscabados arbitrariamente, de algún modo, ¿no? Y ese menoscabo en el pleno ejercicio de esos derechos implica una discriminación. Los psicólogos te van a decir que, bueno, en realidad el discriminador tiene o un complejo de inferioridad o de superioridad. Lo concreto es que el discriminado puede llegar a creer que realmente se encuentra en una situación inferior. No digo distinta, porque todos somos distintos. Y ahí está la riqueza de la sociedad. En la heterogeneidad hay que buscar la unidad, no en que todos seamos idénticos. El otro día estaba leyendo un artículo que me impactó en una nota donde Gustavo Fernández, que es un jugador a nivel internacional, mundial, una estrella del tenis en silla de ruedas, y dijo algo que me impactó mucho. Dice que por la falta de objetividad nunca se ve al deportista tal cual es. Primero, sos un crack, un ejemplo de vida, solo por estar en silla de ruedas. Pero después, nunca sos considerado un real deportista profesional. Por ejemplo, un caso concreto es en los premios Olimpia, agregó. Nunca se terna a los deportistas adaptados en sus respectivas categorías. Tampoco es cuestión de ponerlo en una terna si no hizo los méritos
para estar incluido, agrega. Y yo me quedé pensando y lo llamé a Sebastián Martínez, el arquero, viste, que hace, no sé si un mes o dos, hicimos un diálogo con jugadores del fútbol para ciegos. En realidad no es para ciegos, sino jugado por ciegos, y el único vidente es el arquero. En este caso, Sebastián Martínez. Lo llamo y le digo, che, Sebastián, y le comento esto de Gustavo Fernández. Y le pregunto, a vos, tus compañeros que juegan también fútbol con ciegos, otros arqueros que están en tu misma situación, te deben decir, atajaste bien, atajaste mal, pero los arqueros de los equipos donde todos son videntes, me reconocía que no es que lo discriminen, pero no lo consideran como que vas a si estás jugando contra ciegos, no atajaste, eso es un desastre. Esa idea, además, implica que nunca vieron un partido, porque cualquiera que haya visto un partido jugado por ciegos va a quedar impactado de los golazos que meten, pero golazos impresionantes, difíciles de atajar para cualquier arquero. Y uno, ¿a qué apunto con todo esto? A que uno, a pesar de creer que está incluyendo y dando más derechos cada vez, o reconociendo, no dando, reconociéndole más derechos cada vez a los que no son iguales a uno, muchas veces comete el error de discriminar sin darse cuenta. Fíjate vos, y acá te voy a hacer un homenaje, Damián. En los Juegos Olímpicos, digo Juegos Olímpicos porque las Olimpiadas, como me has repetido varias veces, es el tiempo que pasa entre juego y juego. Y el Juego Olímpico justamente cuando se desarrollan los Juegos, ¿no? Están los Juegos Olímpicos y están los Juegos Paralímpicos. Yo supongo que en su inicio habrán creído, y de hecho lo habrá sido, un gran avance al reconocer categorías de juegos para personas con alguna discapacidad o física o mental, pero hoy al menos, no deberían existir esas diferencias, deberían ser Juegos Olímpicos con distintas categorías, así como está el tenis, está el fútbol, el fútbol no, pero natación, bueno, tenés también tenis en silla de ruedas. Sin embargo, no, están los olímpicos y los paralímpicos. Y la columna la voy a cerrar acá nomás, para que pensemos, aún con la mejor intención, cuántas veces prejuzgamos o tenemos comportamientos que, a pesar de creer que son muy positivos, pueden terminar siendo no muy negativos, pero no lo positivo que uno creyera. Y te vas a sorprender, pero la canción de hoy tiene mucho más que ver con los deportes de lo que uno cree. No sé si ya en alguna columna anterior o fue en el programa de radio que lo dije, pero no viene mal recordarlo. El mejor ejemplo de ópera es el fútbol. Sí. Vos estás viendo un partido, no podés decir, che, hijo de puta, referí. No. Pero si estás en la cancha, sí. Verso corto, momento álgido. ¡Hijo de puta! Verso largo, momento tranquilo. Talleres, ¿por qué no tenés hinchada? Te hacemos. Bueno, necesitas la expresión, el escenario, el canto, el coro. Eso en esencia es la ópera. Todo eso reunido potencia mucho más lo que uno quiere decir. Así que te voy a mandar un aria aislado, no pertenece a ninguna ópera, es un aria de Mozart, que se llama Quisiera explicarles, oh Dios, que es precisamente lo que muchos
quisieran explicar al resto de la sociedad. Abrazo y espero que disfrutes el área esta.
Y continuamos con Desafinados. No sé si han leído la carta del fraile brasilero Frei Beto, que apareció en estos días en página 12, con el título de Cuba resiste. Es una carta que a mi gusto tan acertada que quisiera compartirla. Dice así: pocos ignoran mi solidaridad con la Revolución cubana. Durante 40 años he visitado con frecuencia la isla por compromisos de trabajo e invitaciones a eventos. Durante un largo período medié en la reanudación del diálogo entre los obispos católicos y el gobierno cubano, como se describe en mis libros Fidel y la religión y Paraíso perdido. Conozco en detalle la vida cotidiana cubana, incluyendo las dificultades que enfrenta la población, los desafíos a la revolución, las críticas de los intelectuales y artistas del país. Visité cárceles, hablé con opositores a la revolución, conviví con sacerdotes y laicos cubanos opuestos al socialismo. Cuando me dicen a mí, un brasileño, que en Cuba no hay democracia, desciendo de la abstracción de las palabras a la realidad. ¿Cuántas fotos o noticias se han visto o se ven de cubanos en la miseria, mendigos desparramados en las aceras, niños abandonados en las calles, familias bajo los viaductos? Algo parecido a la Cracolandia, la tierra del crack, a las milicias, a las largas colas de enfermos que esperan años para ser atendidos en un hospital. Advierto a los amigos: si eres rico en Brasil y te vas a vivir a Cuba, conocerás el infierno. No podrás cambiar de coche cada año, comprar ropa de diseño, viajar con frecuencia de vacaciones al extranjero. Y sobre todo, no podrás explotar el trabajo de los demás, mantener a tus empleados en la ignorancia, estar orgulloso de María, tu cocinera desde hace 20 años, y a la que le niegas el acceso a su propia casa, a la escolarización y al plan de salud. Si eres de clase media, prepárate para conocer el purgatorio. Aunque Cuba ya no es una sociedad estatal, la burocracia persiste. Hay que tener paciencia en las colas de los mercados. Muchos productos disponibles este mes pueden no encontrarse el próximo, debido a la inconstancia de las importaciones. Sin embargo, si eres asalariado, pobre, sin hogar o sin tierra, prepárate para conocer el paraíso. La revolución garantizará tus 3 derechos humanos fundamentales: la alimentación, la salud y la educación, así como la vivienda y el trabajo. Puede que tengas un gran apetito por no comer lo que te gusta, pero nunca pasarás hambre. Tu familia dispondrá de escolarización y asistencia sanitaria, incluidas las cirugías complejas, totalmente gratuitas, como debe ser por deber del Estado y derecho del ciudadano. No hay nada más prostituido que el lenguaje. La célebre democracia nacida en Grecia tenía sus méritos, pero es bueno recordar que en aquella época Atenas tenía 20.000 habitantes que vivían del trabajo de 400.000 esclavos,
¿Qué respondería uno de esos miles de servidores si se le preguntara por las virtudes de la democracia? No deseo para el futuro de Cuba el presente de Brasil, Guatemala, Honduras o incluso Puerto Rico, una colonia estadounidense a la que se le negó la independencia. Tampoco quiero que Cuba invada a Estados Unidos y ocupe una zona costera de California, como es el caso de Guantánamo, que se ha transformado en un centro de tortura y una prisión ilegal para presuntos terroristas. La democracia, en mi concepto, significa el Padre Nuestro, la autoridad legitimada por la voluntad popular, y el pan nuestro, el reparto de los frutos de la naturaleza y del trabajo humano. La rotación electoral no hace ni asegura una democracia. Brasil e India, considerados democracias, son ejemplos flagrantes de miseria, pobreza, exclusión, opresión y sufrimiento. Solo quienes conocen la realidad de Cuba antes de 1959 saben por qué Fidel contó con tanto apoyo popular para llevar la revolución a la victoria. El país era conocido con el apodo de Burdel del Caribe. La mafia dominaba los bancos y el turismo. El barrio principal de La Habana, todavía llamado Vedado, tiene este nombre porque no se permitía a los negros circular por ahí. Estados Unidos nunca se conformó con haber perdido la Cuba sometida a sus ambiciones. Por ello, poco después de la victoria de los guerrilleros de la Sierra Maestra, estos intentaron invadir la isla con tropas mercenarias. Fueron derrotados en abril de 1961. Al año siguiente, el presidente Kennedy decretó el bloqueo de Cuba, que continúa hasta hoy. Cuba es una isla con pocos recursos. Se ve obligada a importar más del 60% de los productos esenciales del país. Con el endurecimiento del bloqueo promovido por Trump, con 243 nuevas medidas, y de momento no retirada por Biden, y la pandemia, que ha puesto a cero una de las principales fuentes de recursos del país, el turismo, la situación interna ha empeorado. Los cubanos tuvieron que apretarse el cinturón. Entonces, los descontentos con la revolución, que gravitan en la órbita del sueño americano, promovieron las protestas del domingo 11 de julio con la ayuda de la CIA, cuyo jefe acaba de hacer una gira por el continente preocupado por los resultados de las elecciones en Perú y Chile. Quien mejor explica la situación actual de Cuba es su presidente, Díaz-Canel, que ha dicho: ha comenzado la persecución financiera, económica, comercial y energética. Ellos, la Casa Blanca, quieren que se provoque un estallido social interno en Cuba para pedir misiones humanitarias que se traduzcan en invasiones e injerencias militares. Hemos sido honestos, hemos sido transparentes, hemos sido claros, y en todo momento hemos explicado a nuestra gente las complejidades de la actualidad. Recuerdo que hace más de 1 año y medio, cuando comenzó el segundo semestre de 2019, tuvimos que explicar que estábamos en una situación difícil. Estados Unidos comenzó a intensificar una serie de medidas restrictivas, endureciendo el bloqueo, con persecuciones financieras contra el sector energético, con el objetivo de ahogar nuestra economía. Esto provocaría el deseado estallido social masivo para poder pedir una intervención, entre comillas, humanitaria, que acabaría en intervenciones militares. Y continuó diciendo el presidente: esta situación continuó. Luego vinieron las 243 medidas de Trump para endurecer el bloqueo, que todos conocemos, y finalmente se decidió incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Todas estas restricciones llevaron al país a cortar inmediatamente varias fuentes de ingreso de divisas, como el turismo, los viajes de cubanoamericanos a nuestro país y las remesas. Se formó
un plan de desprestigio de las brigadas médicas cubanas y de las colaboraciones solidarias de Cuba, que recibió una parte importante de divisas por esa colaboración. Toda esta situación ha generado un desabastecimiento en el país, principalmente de alimentos, medicinas, materias primas e insumos, para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos que al mismo tiempo contribuyen a las exportaciones. Se eliminan dos elementos importantes: la capacidad de exportar y la capacidad de invertir recursos. Y finaliza diciendo: también tenemos limitaciones en el combustible y los repuestos, y todo ha provocado un nivel de insatisfacción, sumado a problemas acumulados que hemos podido resolver y que venían del período especial, 1990-1995, cuando la Unión Soviética se derrumbó, con gran reflejo en la economía cubana. Hasta ahí los dichos del presidente, y continúa diciendo reventos. Junto a una feroz campaña mediática de desprestigio, como parte de la guerra no convencional que intenta fracturar la unidad entre el partido, el Estado y el pueblo, y pretende calificar al gobierno como insuficiente e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano, el ejemplo de la Revolución cubana ha molestado mucho a Estados Unidos durante los últimos 60 años. Aplicaron un bloqueo injusto, criminal y cruel, ahora intensificado en la pandemia. Bloqueo y acciones restrictivas que nunca han llevado a cabo contra ningún otro país, ni siquiera contra los que consideran sus principales enemigos. Por lo tanto, ha sido una política perversa contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia, su soberanía y construir una sociedad con autodeterminación, según los principios que más del 80% de la población ha apoyado. La carta continúa, no la voy a leer toda, sino que Horacio Rafart, muy buenas noches, te la leí como pie para tu columna del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado, es muy clara y a mí me pareció maravillosa. Así que bueno, vamos entonces a la columna de Horacio Rafart. Muy buena esa carta, muy profunda, muy clara. Justamente hoy quería tocar el tema de Cuba. Así que acá estamos. Bueno, hoy vamos a abordar un poquitito el tema de Cuba, ¿no? Cuba siempre ahí en un punto que parece que todo el mundo mira, parece que es un país que siempre tiene que estar observado, ¿no? Cada vez que hay protestas callejeras en Cuba, parece que se inicia como un escenario de apocalipsis o de una gran revuelta masiva, como que quieren todos derrocar a un gobierno comunista y abrir las compuertas de la libertad. Dado que Cuba despierta esas pasiones tan así encontradas, a veces es indispensable analizar todos los factores, ¿no?, que componen esta situación que se vive en la isla. Bueno, está claro que mucha gente ha salido a protestar la semana pasada, el 11 de julio para ser más preciso, porque hay un descontento, ¿no?, que está también agravado totalmente por la pandemia. No hay por qué extrañarse de que protestan, ¿no? Todo el mundo protesta y está muy bien vistas las protestas en todo el mundo. No veo por qué Cuba la gente no va a protestar. En casi todo el mundo hubo críticas y protestas, en algunos casos masivas contra gobiernos de izquierda o de derecha por el mal manejo que han tenido durante la pandemia. En varios países hubo hasta escándalos de corrupción, todos los problemas que hubo con la compra de vacunas, gente con retorno, hubo coimas, cierres, aperturas. Todos estos meses estuvimos viendo por televisión cadáveres
apilados en calles de todo el mundo, falta de mascarilla, falta de insumos, todos los hospitales colapsados. Y bueno, y también estuvimos viendo cómo se han movido estos grupos antivacunas y hemos padecido, no solo nosotros, sino que todo el mundo, el gran problema de la vacuna, la escasez de la vacuna. Se hizo como un cuello de botella en determinado momento en que parecía que las vacunas eran solo para muy pocos privilegiados y a cuentagotas. Si bien es algo para privilegiados, ahora no estamos en la misma situación que hace unos meses atrás. Bueno, Cuba también tiene estos problemas. A ver, ni siquiera los países que supuestamente estaban mejor preparados para enfrentar esta pandemia o algún otro tipo de catástrofe, ¿no? Ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido no pudieron escaparle a la muerte de decenas de miles de personas. A ver, comparativamente el manejo del gobierno de Cuba en la pandemia fue mucho mejor que la mayoría de los países. Bueno, a ver, veamos, para muestra en América Latina basta un botón. Comparemos, a ver, Río de Janeiro. En Río de Janeiro viven cerca de 7 millones de personas y murieron hasta ahora, ¿no? 55.000. 7 millones viven y murieron 55.000. En Cuba viven 11 millones de personas, en todo el país, en toda la isla, 11 millones de personas, y murieron 1.500. Estos datos son contundentes, reconocidos por todos. Claro que quienes perdieron un familiar por la pandemia en la isla no tienen consuelo ante estos números. No significa de que no sea doloroso la pérdida de una vida, ni nada por el estilo. A ver, nadie en ningún país quiere muertes por este virus. Y aunque más de un año de comenzada la pandemia, se ha tomado conciencia de que el problema es global en todo el mundo. Las protestas siempre se dirigen contra el que gobierna. Bueno, en Cuba también. De poco sirve saber que en otros países de la región están peor, cuando siempre se ha sentido orgullo del sistema sanitario propio, ¿no? Pero la pandemia no perdonó a nadie, se llevó por delante a todo el mundo. Por otra parte, el aumento de los casos de contagio y las muertes en las últimas semanas se le agregan los problemas sociales de larga data. Todo esto comienza entre las protestas por la cantidad de muertos que había en Cuba. El día que comenzaron las protestas, ese día hubo 37 muertos. Miren de lo que estamos hablando, de que un día hubo 37 muertos, y eso fue una de las cosas que motivaron también las protestas, manejadas por otras cosas también que vamos a ir destejiendo esta madeja. A ver, muchos muertos. A esto se le suma la dificultad del suministro eléctrico, muchos cortes de luz, hay deficiencias en infraestructura, en vivienda, complicaciones con la producción y distribución de alimentos, quejas por la caída del turismo, se bloqueó todo, nadie podía ir a ningún lado, como gran fuente de dólares que tenían ellos, el turismo, y la falta de insumos en la parte médica, incluso para la producción de vacunas han tenido. Pero Cuba no es cualquier país. Hace casi 30 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota anualmente y por amplia mayoría la resolución de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y bueno, este año fue ratificada hace mucho, y los únicos que votaron a favor del bloqueo fueron Estados Unidos e Israel. Aunque haya quienes se desviven por demostrar de que Cuba no está bloqueada porque tiene vínculos con numerosos países, es ser necio negar el bloqueo. ¿O acaso, a ver, alguien piensa que los 184 gobiernos que votaron en contra del bloqueo tienen una afinidad con el socialismo cubano?
Hay que reiterarlo esto. Cuba no es cualquier país. Por eso hay tanta polémica, tanta difusión y tanto manejo totalmente por las redes. Por eso, como en ocasiones anteriores, apenas hay una protesta, ya se pone en movimiento todo un aparato mediático, ahora con numerosas cuentas falsas, ¿no? Después vamos a avanzar sobre un estudio que hizo Julián Macías Tovar, un periodista, un especialista, que anuncia la caída del régimen castrista. A esto hay que sumarle también las diferentes voces de funcionarios importantes de Estados Unidos, ¿no? Como el alcalde de Miami, que está pidiendo intervención militar. A ver, no es la primera vez que se anuncia el fin de la revolución. En el 93, un periodista, Andrés Oppenheimer, escribió un libro llamado La hora final de Castro, la historia secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba. Bueno, le aviso que se equivocó. Su gran error, como el de muchos, fue, y es que no comprenden que en el año 1959, hubo una verdadera revolución popular y que esta todavía tiene el apoyo de gran parte de la revolución. Desde ya que muchos cubanos y cubanas se oponen al socialismo, no están de acuerdo con la revolución o preferirían vivir en una sociedad capitalista o en la opulencia que tienen en ese imaginario. Creen que existe en el capitalismo para grandes mayorías. También hay numerosos grupos de jóvenes nacidos después de la revolución, que se organizan con reclamos propios de esta época. Son muy críticos y quieren cambios, pero dentro de la revolución, y en muchas ocasiones no se sienten escuchados. El gran desafío del gobierno en este escenario tan complejo, con tantas aristas, ¿no? Tantas puntas que tiene como para poder operar, es tener que escuchar a las múltiples voces que se alzan en la isla, incluido a los opositores, y encontrar algunas respuestas concretas. Eso es a nivel general. Después, si empezamos a desgranar, es la misma historia siempre. El bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre la isla comenzó en 1960. Tenemos 60 años de bloqueo. Y como decía, hace 30 años que Naciones Unidas, los países de Naciones Unidas votan en contra del bloqueo, y como un modo de resistencia, y Cuba continúa con los reclamos diplomáticos, con buenos modos y con la amplia mayoría de apoyo internacional. En estos días de crisis, donde se pretendía llenar todas las redes con fake news, ha recibido el apoyo de dirigentes, presidentes, personalidades de la cultura y de todos los ámbitos, el apoyo a la libre autodeterminación de los pueblos, que es lo que Cuba está luchando desde que inició la revolución, ya que tiene al enemigo a muy pocas millas de su costa. Es más, incluso China, justamente hoy, instó a Estados Unidos a tratar a levantar el apoyo. El portavoz de Relaciones Exteriores chino llamó nuevamente a que pusiera fin inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero a la isla. China espera que Washington mejore las relaciones con Habana de conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas de relaciones internacionales. De acuerdo con este vocero, las pérdidas financieras de Cuba, tras 60 años de estas medidas unilaterales, alcanzaron a $144.000 millones. Una barbaridad. China siempre ha abogado por mantener un orden mundial basado en el derecho internacional, defender la justicia y la imparcialidad en las relaciones internacionales.
y se ha opuesto a las sanciones unilaterales que incluyen medidas de este tipo, militares, políticas, económicas o de cualquier tipo. Se realizó un estudio para identificar cómo se inició las protestas de la semana pasada, que tuvieron inicio el 11 de julio. Fueron por las redes sociales y por sobre todas las cosas por Twitter. Pero se hizo el estudio, Estados Unidos cambió la geolocalización de los aparatos. Esto hay una implicancia de Twitter en el medio, una responsabilidad, una complicidad. Entonces se replicó todo tipo de información como si estuviesen transmitiendo desde la isla, pero luego de este estudio, más de la mitad, un 60% de estas movidas de Twitter fueron generadas desde Miami. Desde Miami se orquestó, se planificó todo este tipo de intervención mediática al gobierno de Cuba, a la situación de Cuba. Pero por supuesto que hay inconvenientes, como venía diciendo, de alimentos, de distribución, de recursos. Eso es porque Cuba está bloqueada. Hace 60 años que sufre la humillación del bloqueo. Está rodeada. ¿En qué consiste el bloqueo? Bueno, tiene prohibido la compra de venta de mercancías desde y hacia Cuba. Tiene prohibidas transacciones en el exterior. Están prohibidas las inversiones de compañías estadounidenses en Cuba. Medidas contra empresas de terceros países. No pueden importar medicamentos. Yo me pregunto, están hablando de ayuda humanitaria a Cuba. ¿Cuba puede subsistir sola? Ya lo ha hecho con este bloqueo en estos 60 años. Pero ¿podemos hablar de ayuda humanitaria cuando no pueden comprar medicamentos otros países, donde no pueden recibir tecnología? Cuba es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos en el mundo que produce vacunas contra el COVID. Y han tenido inconveniente para poder traer de otros países ciertos filtros, un poco más de tecnología, elementos fundamentales para la producción de vacuna. Cuba a nivel vacuna puede ser la salvación de todos los países más pobres, porque Cuba orientaría toda la producción de vacunas totalmente con los países, digamos, tercermundistas o pobres o en vías de desarrollo. Mientras vemos que todo el primer mundo se repartió las vacunas, no olvidemos que Canadá y Estados Unidos compraron 4 veces más de lo que necesitaban para su población, mientras que países de África no tienen una sola vacuna, y los países más pobres de Asia y de América cuentan con algunas pequeñas donaciones. El otro día leía en Congo, en África, estaban muy contentos y se hizo todo un acto porque le habían donado 5.000 vacunas. Esta es la situación. Entonces, un país que está dispuesto a luchar contra el COVID, número uno, en países pobres, está siendo asfixiado totalmente, ya digo, no solo en los elementos necesarios para seguir produciendo la vacuna, sino a nivel alimentación, a nivel desarrollo de las empresas eléctricas estatales. Todo lo que sea a favor del pueblo se lo están cortando. Desde el exterior, todo producto de este bloqueo que lleva 60 años. Por ahí muchos que no han vivido ese proceso de la Revolución Cubana y todos los conflictos y el desarrollo de esa Revolución Cubana no verían la situación de hoy si no vamos hasta el fondo, hasta cómo era Cuba antes de la Revolución.
en el 59 y cómo fue progresando después. Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Cuba eran casinos, garitos, timba, prostitución, y también comenzaba incipientemente todo el manejo de narcotráfico y la libre circulación de ciertas sustancias. Cuando llega la revolución a cargo de Fidel Castro y todos los otros comandantes que desembarcaron en el Granma, la historia empieza a cambiar. Un proceso duro que también se pensó que iba a caer después que cayó el muro, cuando la Unión Soviética se desintegró. Decían, bueno, ahora queda Cuba. Y Cuba no cayó. Cuba, ¿qué es lo que pasó en Cuba? En Cuba se hizo una revolución. Y se hizo una revolución no solo económica, sino cultural, educativa. Toda la gente son conscientes de lo que pasa y del desarrollo y de la producción. Yo las veces que he estado en Cuba me llamó mucho la atención porque primero que no hay propagandas estimulando el consumo de cualquier producto innecesario, sino que se conversa y se habla muchísimo sobre las situaciones económicas, de cómo es, bueno, ellos tienen como fundamental recurso económico la caña de azúcar. Están todos al tanto de la cantidad de producción, qué se hace, qué no se hace, los problemas si hay algún huracán, los problemas si hay alguna sequía, pero todo el mundo está al tanto de todo eso. Yo me pregunto, en los países que nos consideramos libres, nosotros sabemos cómo manejan nuestros gobiernos, nuestras economías. No lo sabemos. Los arreglos que se hacen por abajo de la mesa, sin ir más lejos, esta movida de enviar armas para promover y apoyar un golpe de Estado, la vergüenza internacional de un gobierno, bueno, ellos no la tienen. Van a tener un montón de problemas. Y está bien que protesten, porque Cuba nace a la revolución a partir de la protesta. Pero ¿por qué estamos protestando? Son un montón de cosas que se pueden resolver. No es lo que nos quisieron hacer ver. Yo veía fotos y después cuando se empiezan a detectar las fake news, han pasado movilizaciones de Egipto, movilizaciones de Buenos Aires, movilizaciones de Colombia, movilizaciones de Chile. Todo eso sí está hirviendo ahora. Es increíble, ¿no? Y vergonzoso nuevamente el rol que tiene Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en toda esta situación latinoamericana, ¿no? Hacer la vista gorda ante todo lo que está sucediendo en Colombia. Ya hace varios programas que tocamos el tema de Colombia y lo voy a seguir tocando porque las noticias siguen fluyendo. Las matanzas. Ayer volvieron a asesinar a 5 dirigentes sociales. Están matando a los dirigentes sociales, a las cabezas, a los cuadros políticos. Todos los que se opongan son asesinados. ¿Qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua se trató de ensuciar la situación previa a las elecciones para tapar lo que dicen, lo que está realmente pasando en muchos países. Todo lo que pasó, la masacre que se realizó en Chile, no fue denunciada por Almagro. Lo que pasa en Colombia no es denunciado por Almagro. Lo que pasa en Paraguay no es denunciado por Almagro. La matanza en Brasil, el genocidio que hizo Bolsonaro con respecto a la pandemia, no es denunciado por Almagro. Entonces vemos una vez más cómo ciertos dirigentes, formadores de opinión, están jugando con una camiseta puesta. Entonces cuando tocamos el tema de Cuba, es como que tenemos que ir al 59 y avanzar de ahí para ver la historia, para poder comprenderla. No es que yo sí soy libre en Cuba y me compro lo que quiero, no. El Estado ahí te financia, es un derecho la educación, pero es un derecho, no es como la Constitución, que nuestra Constitución, nosotros tenemos educación pública y es un lujo, pero en otros países, sí, vos tenés derecho, pero andá y si podés.
Yo te doy el derecho para que vayas y pagues para estudiar. Bueno, en Cuba no pasa eso. En Cuba, desde que un niño nace, el Estado sabe que va a necesitar escuela primaria, que va a necesitar determinada alimentación, que después viene la secundaria, y que después viene una universidad, y que después, cuando salga de esa universidad, ya va a tener su trabajo. Yo tengo amigos allá yo llegué la primera vez a La Habana, mi amigo se había recibido de ingeniero. Y claro, yo con mi cabeza capitalista de nuestros países, digo, bueno, me recibí, buenísimo, y después pienso en el mañana, a ver qué hago. Y mis amigos allá en Cuba ya sabían que terminaban la carrera, se recibían, tenían 2 meses de vacaciones y después ya estaban ubicados en un trabajo. Por eso vamos a seguir muy de cerca, como todo, atento a las fake news, ir a fondo, investigar, buscar, obvio. Imaginemos todas las cuestiones políticas en nuestro país. Tenemos todo una prensa hegemónica que parece que se ponen de acuerdo como para bajar el mismo discurso. Estemos atentos a todo eso y vayamos más a fondo. Cuba es un ejemplo en salud, es un ejemplo en educación, mientras otros países mandan marines, mandan soldados, mandan armas. Cuba se dedicó en medio de la pandemia a enviar brigadas de médicos, pero no es en esta pandemia. Cuba siempre envió médicos a diferentes países que lo han necesitado. Acá en Argentina, ¿cuánta gente tenía que ir a operarse a Cuba de un montón de dolencias? Yo tengo en la mente siempre al exdiputado radical César Jarolaski, que me acuerdo que era un negado con Cuba, parecía uno de los mejores anticomunistas, hasta que tuvo un problema de salud y se tuvo que ir a tratar a Cuba. Y ahí, estando en el hospital, lo fue a visitar varias veces Fidel y se puso a conversar con él. Obvio, cuando vuelve al país, Jarolaski era otra persona. Y justamente también coincidió con que su propio partido lo fue dejando de lado. Quizás porque se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, bueno, antes de cerrar este tema de Cuba, tengamos en cuenta quién dice las cosas y de dónde viene. Por supuesto que en Cuba hay cosas para mejorar. Por supuesto que hay un montón de cosas que faltan, pero no podemos negar ni bajar los brazos tratando de luchar con que cese ese bloqueo genocida, ese bloqueo que ya tiene 60 años. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de ayuda, cuando hablamos de humanidad, ¿de qué estamos hablando? Los países poderosos ¿lo hacen con Cuba o solamente quieren desaparecerlo del mapa para que no sea ejemplo de dignidad? Y para cerrar este bloque, bueno, vamos a poner un poquito de onda, un poquito de música y vamos a escuchar a una voz hermosa, una venezolana, Cecilia Todd. Y vamos a escuchar este tema que se llama Pajarillo Verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar?
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un niño? Y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un niño? Y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Gracias, Horacio, por la columna, muy clara, como siempre. Horacio, hablábamos hoy que respecto a la situación de Bolivia, la íbamos a desarrollar con más detenimiento la próxima semana. ¿Por qué? Porque después de las revelaciones que ayer hizo Bolivia en la conferencia de prensa, queremos esperar a ver qué ocurre en la causa penal económica que está sustanciándose acá en la Argentina, si se amplía o no a los imputados en esa causa, el jefe de gabinete por entonces, Marcos Peña, el ex canciller, por ejemplo, y qué calificación finalmente se da. No vamos a apresurarnos, vamos a esperar, pero de lo que no hay ninguna duda es que esto ha significado un salto cuantitativo, porque nunca un gobierno democrático anterior, unos pueden decir que uno robó mucho, otro poco, algunos nada, pero de ninguno se puede hablar de haber prestado ayuda con armamentos a un golpe de Estado, como fue lo que aconteció acá. Macri envió armamento a Bolivia para reprimir, hubo 2 matanzas, y hay que ver, en definitiva, cuál es la calificación legal que se va a imponer. Además del contrabando agravado, si se va a hablar de crímenes de lesa humanidad, en fin. La próxima semana desarrollaremos esto. Así que, una vez más, muchas gracias por la columna, Horacio. Y hablando de columnas, vamos ahora a la columna económica de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, mi querido amigo Leandro. Carloncho, muy buenas noches. Acá Leandro Amoretti. Vuelvo nuevamente con la columna quincenal de economía. Y hoy les traje algunos datos positivos, un dato negativo, me animo a decir, y un repaso sobre un hecho histórico en términos de políticas económicas que vale la pena recordar y enfatizar a 10 años y en un contexto como el actual, marcado por la pandemia y por la deuda externa. Vamos primero por los datos. Avanza el mes de julio, se comienzan a publicar datos estadísticos del mes de junio y podemos notar a través de diferentes publicaciones un proceso de recuperación del nivel de actividad económica y en particular de la industria. Concretamente me refiero a la publicación que
hizo el Ministerio de Producción a través de sus centros de estudios de la producción, CEP 21, a través del cual dio cuenta de un crecimiento importante del 3% entre mayo y julio y del 14,9% respecto al 2020 y también una mejora respecto al 2019. En otras palabras, la industria en el mes de junio recupera una tendencia de crecimiento, por supuesto con producción postergada, dada las consecuencias de la pandemia, dada las restricciones vinculadas a la movilidad como las medidas de cuidado y también con una expectativa muy positiva respecto a lo que viene en los próximos meses, ya que por supuesto el proceso de reactivación no solamente sucede en la Argentina, sino en el resto del mundo. Esperemos que la variable Delta o cualquier nuevo pico de la pandemia no frustre la necesaria reactivación y por supuesto la generación de nuevos puestos de trabajo en la economía argentina. Repito el dato, la economía o la industria concretamente creció un 3% en el mes de julio y creció un 14,9% respecto al mismo mes del año 2020. Una forma de medirlos que presenta el CEP, que es muy interesante, tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Según el estudio de aproximadamente 1.100 plantas que realizó el Ministerio de Producción, el 60% de las plantas consumió más energía en junio del 2021 que en junio del 2020. También una estadística que me pareció llamativa e interesante, el Ministerio de Producción realiza una investigación respecto a cuáles son las búsquedas, las principales búsquedas vinculadas a servicios y actividades de ocio en Google y muestra en su publicación de coyuntura, que en el mes de junio y también en lo que va del mes de julio aumentó fuertemente la búsqueda de lugares para salir a comer, de gimnasios para empezar actividad física y también la búsqueda y reserva de entradas en el cine. Son apenas algunos datos de una tendencia que pareciera recuperar un sendero positivo, por supuesto, después de un parate y un freno de la economía en el año 2020, que yo ya lo he planteado. La economía en el año 2020 se contrajo casi un 10%, lo que implicó una caída muy fuerte. Recién ahora, luego de pasado el primer trimestre del año, empieza a recuperarse esta tendencia, esta reactivación de la economía y por supuesto que es muy importante para todos y todas las argentinas. Luego, un dato que no es positivo, por lo menos desde mi punto de vista o por la expectativa que tenía en cuanto a los precios, se publicó el índice de precio al consumidor del mes de junio con una suba mensual, es decir, entre mayo y junio del 3,2%. Por supuesto que esto implica un descenso en términos mensuales, sin embargo sigue siendo muy alta la inflación. En el mes de mayo había sido el 3,3%, ahora en el mes de junio 3,2%. Es una desaceleración muy leve, desaceleración al fin. Sin embargo, los precios, la dinámica de crecimiento en la Argentina sigue siendo muy elevada y en particular en alimentos. En lo que va del año 2021, la inflación acumula un crecimiento del 25,3%. Y la inflación entre junio del 2021 y junio del 2020 es del 50,2%. Por supuesto que esta situación es más grave en el marco en el cual la economía no está creciendo a altos niveles. Esperemos que mes a mes se continúe esta tendencia de desaceleración y que se pueda recuperar poder adquisitivo. Por supuesto, los anuncios y las proyecciones por parte del Ministerio de Economía marcan un proceso de desaceleración. El mercado también lo ve, sin embargo, los pisos siguen siendo muy elevados. Ahora sí me permiten, quiero compartir una pequeña reseña histórica, ya que estamos a días, concretamente el 30 de julio, se cumplen 10 años de la ley de déficit cero. Aquellos no tan jóvenes recordarán allá por el 2001 las discusiones respecto al gasto fiscal y, por supuesto, esta ley que implicó un ajuste muy importante en las erogaciones del Estado. Concretamente, el 30 de julio de 2001 se aprobó en el Senado, el 31 de julio fue promulgada y garantizó legalmente a través de una ley un ajuste en las finanzas públicas del Estado. Remontémonos, contextualicemos qué sucedió en el año 2001. El año 2001 fue un año de fuerte crisis económica y política y una profundización de
de una tendencia, de un diagnóstico vinculado, o, para decirlo en otras palabras, que puso la responsabilidad de la crisis del Estado en el gasto público, que puso la responsabilidad de la falta de crecimiento de la economía, de la pobreza, del desempleo, del estancamiento general de nuestro país a finales de la década del 90 en el gasto público, y corrió de la escena la deuda externa y los condicionamientos de organismos internacionales, organismos externos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacia el año 2001 el peso de la deuda en las finanzas públicas nacionales era muy importante. La caracterización política de la alianza se centraba en un supuesto gasto excesivo y en la necesidad de profundizar el ajuste, es decir, de recortar el gasto público y de achicar el Estado. Recordamos que en 1999 la alianza, conformada por el FREPASO y el radicalismo, había triunfado frente al peronismo, no discutiendo el modelo de convertibilidad, no discutiendo el 1 a 1, sino discutiendo la forma de conducción y cuestionando algunos hechos de corrupción que por supuesto los había. Y esto lo llevó a una situación de fuerte contracción, podemos decir, a una situación que no les permitió poner en debate el modelo económico. De esta manera, en el año 2001, el discurso y la presión del Fondo Monetario Internacional respecto a la necesidad de avanzar en un ajuste se plasmó en una ley, en la ley de déficit cero. ¿Qué es lo que decía la ley de déficit cero? Que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba, es decir, sus gastos no podían ser superiores a los ingresos, e implicó un ajuste fiscal que no hizo otra cosa que profundizar la recesión de la economía argentina. Un evento o una decisión política vinculada a esta situación es aquel porcentaje tristemente recordado de reducción del 13% de los salarios estatales. Vale la pena mencionar que por aquellos años, en aquel año concretamente, Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo y fue una de las que impulsó esta medida. Quería destacar y recordar a 10 años de la sanción de esta ley, discutir y hacer algunos vínculos con el presente respecto al rol del Fondo Monetario Internacional, que en aquel año fue un impulsor del ajuste fiscal, del achicamiento del Estado y concretamente de esta ley de déficit cero. Y lo hizo bajo la promesa de que supuestamente con la ley de déficit cero el riesgo país, recuerdan, el indicador que mide o evalúa el riesgo de prestar dinero a un país, el riesgo país iba a decrecer, es decir, iba a caer el riesgo país, lo cual iba a ser ventajoso para la Argentina. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Una vez aprobada la ley de déficit cero, una vez recortados los salarios estatales, la crisis económica se profundizó, por supuesto también la crisis política, la crisis de representación. El riesgo país pasó de 1.500 puntos a 3.000 puntos, la situación de pago de la deuda externa se hizo insostenible y el condicionamiento y la situación de crisis del modelo de convertibilidad estalló, como todos sabemos, en diciembre del 2001, siendo finalmente la devaluación aplicada en los primeros días de enero del 2002. Me parece interesante recordar esta ley, la ley de déficit cero, porque plantea o demuestra que el ajuste fiscal no es solución a ninguna crisis, que el gasto público no es responsable de los malos augurios o de las limitaciones de la economía argentina, sino que por el contrario, el gasto público tiene la capacidad de ser motorizador de la reactivación y el crecimiento de la economía. También pone sobre la mesa los condicionamientos políticos que se llevan adelante a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que es un actor político central en América Latina para condicionar sus políticas, para condicionar su sendero de desarrollo. Y han pasado los años, por supuesto que han pasado 20 años, perdón si me equivoqué en un momento dije 10 años, como pasa el tiempo, han pasado 20 años y el Fondo Monetario Internacional, en mi opinión, sigue siendo el mismo de siempre. Este fue un evento extremo y con consecuencias muy profundas para la economía argentina y para todos los argentinos y las argentinas. Lamentablemente hoy nos encontramos nuevamente condicionados y expectantes respecto a lo que suceda con la renegociación de la deuda externa. El ejemplo del 2001 es un muy mal ejemplo, pero que vale la pena recordar
para poner sobre la mesa, para discutir, para ubicar el rol político de cada uno de los actores y para valorar la capacidad, la soberanía, las resistencias a las políticas de ajuste de los organismos internacionales de crédito, y también para explicarle a aquellos que se olvidan que respecto a lo que ha sucedido 20 años atrás, respecto a que no es ninguna solución ajustar las finanzas públicas del Estado Nacional. La historia y cómo prosiguió ya todos lo sabemos, lo podré profundizar en otras columnas, pero no quiero dejar de remarcar y de recordar la ley de déficit cero. El fracaso rotundo de esa ley, el fracaso rotundo del ajuste fiscal del año 2001 y las recomendaciones y el poder que ejerció sobre la Argentina el Fondo Monetario Internacional en aquel año. Que vale la pena repetir, no hizo más que otorgar nuevos créditos cada vez más impagables, como por ejemplo el blindaje de 40.000 millones, el megacanje, todos nuevos créditos que implicaron una mayor sobrecarga sobre las finanzas públicas en una situación extrema que derivó en la crisis del 19 y 20 de diciembre. Por supuesto que ahora la coalición política, las condiciones son muy diferentes, el recuerdo y la memoria de los argentinos respecto a esas políticas económicas marca un rechazo generalizado, pero nunca está de más recordar hechos políticos, políticas económicas y ajustes como el que implicó la ley de déficit cero. Les recuerdo el número, la ley fue la 25.453, aprobada un 30 de julio del año 2001. Hasta acá llegó Carlancho, espero haber sintetizado tantos temas diferentes en pocos minutos y que haber sido claro en estos números, en este recordatorio y por supuesto marcando algunos pisos de debate para que podamos seguir compartiendo estas ideas en el programa. Muchas gracias, nos encontramos de acá a 15 días. Gracias, Leandro, muy claro como siempre y hasta dentro de 15 días. Porque la semana que viene es la columna de Darío Pignotti. Y ahora sí, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia el radioteatro. Hoy 2 radioteatros cortos de Florencia Mendi y Anaí Mamberto. Bueno, a pedido Carloncho, salida post pandemia, que acabo de escribir, así que es inédito. Estamos Anaí y yo. Anaí es Lucía y yo soy Elena. Salida post pandemia. Vamos, Helen, te vine a buscar. No podés seguir así, tenés que salir. Ay, ¿te parece, Luchi? Sí, dale, vamos. Ay, no sé, pará que me pongo el barbijo. No te lo pongas, ¿No? ya no hace falta, cambió todo. Yo me lo pongo igual. Hace lo que quieras, ya nadie lo usa, ¿No? Se terminó, ¿entendés? Ya no hay pandemia, podés salir de tu casa, ¿Estás segura? Elena. Sí, como antes. Pero todas las cepas se terminaron. No sé, no me animo, Luchi. Todas, vamos, no tengas miedo. Vas a ver qué linda que está Citibel. Cambió todo. Y reservé en un lugar que es increíble. No sé, tengo taquicardia. Y es normal, hace años que no salís. Ay, ni siquiera a la puerta. Tengo ganas de llorar, Luchi. Y es así, estás muy sensible. Son las consecuencias del encierro y... Déjame de hinchar, Lucía. Me tenés podrida con tu vocecita comprensiva. También es normal que tengas cambios de humor. Por Dios, me voy a tener que bancar que te hagas la psicóloga todo el tiempo. Perdóname, Luchi, estoy angustiada. Ya sé, no me digas. Es normal. Bueno, ¿a dónde vamos? Decime. ¿Dónde es la casa esa? ¿Es en Cantilo? Sí, sobre Cantilo, un lugar mágico. ¿Sí? Vas a ver. Además es especial para vos. ¿Para mí? ¿Por qué? Porque como para, no sé, para paranoicos, raros, Pero, gente rara. Bueno, qué divertido. ¿Y cómo se llama? Futurola. Horrible el nombre. Mira, las mesas están re separadas. El menú es con el celular. Enfocás y listo. Y lo mejor de todo, ¿Qué? atienden robots. Nah, me estás jodiendo. No, ya vas a ver, son increíbles. Así que 0 contacto, nadie te toca. No te podés contagiar de nada. Es un lugar súper seguro.
Mira, ya está acá. Pero ¿y estos carteles qué son? Lucía, que aparte, decime, ¿cobran estacionamiento en Citibel? ¿Desde cuándo? Sí, hace bastante. ¿En serio? Sí. Y ya no queda ninguno de los negocios de antes, ¿ves? No. Los de ropa, olvídate. ¿Te acordás las tardes que nos pasábamos Todo caminando? tiempo, horas. Y viendo vidrieras, Sí. probándonos ropa y comprando de todo. Sí. Bueno, ahora hay otro tipo de negocios. Pero ya veo, ¿pero qué son? ¿Todos iguales? ¿Qué son? ¿Farmacias? Y mira, venden pastillas para adelgazar, polvitos Mirá. mágicos que tirás sobre la comida y no engordás, vitaminas que te alisan la piel, te dan brillo en el pelo, las uñas fuertes y largas. Es lo único que se vende. Mira, acá, mira esta casa, pero esta casa dice Futurola, pero parece que está cerrado, ¿no? No, mira, se abre la puerta con mi Guau. cédula por la reserva, ¿ves? Y ahora comprueban que tenemos las 2 vacunas y que no pertenecemos a ningún grupo de activistas Increíble. antivacuna. ¡Qué bárbaro! Estoy impresionada. ¿Dónde nos sentamos? Acá, mira, al lado de la Está ventana. buena, ¿no? Sí, ¿Te está buena. portó? Sí. Dale, bueno, nada, nos sentamos acá. Ay, Luchi, mirá, por favor, ¿dónde nos venimos a sentar? Mirá quién está allá. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué? Esa mina que está allá es Aurelia, no lo puedo creer. Primera vez que salgo en años y me encuentro con Aurelia, la mina que más ¿Qué te detesto. importa? No la mires, no hagas caso. Lo único que tenés que saber es que los robots no hablan. ¿Qué? No te van a contestar. Vos tenés que pedirles en su idioma. ¿Y cuál es el idioma? Yo no sé hablar ningún idioma robot. Sí, sabés. Es fácil. ¿Viste que el idioma neutro, que no tiene ninguna Sí. tonada, ningún regionalismo que lo neutro. identifique? Bueno, así, monótono y cortado. Mira, por ejemplo, quiero una cerveza. A ver, repetí. Ah, me estás jodiendo. ¿Te estás hablando en serio? Dale, mira, acá viene el mozo robot. Ahí yo le pido. Quiero una cerveza helada, por favor. Ahora vos. Quiero un vodka con naranja, boludito. ¿Qué decís? ¿Por qué lo tratás ¿Qué sé así? yo? No sé, me salió. Para ver qué hace. ¿Qué querés que haga el pobre robot? ¿Qué sé yo, Lucía? No sé, discúlpame. Pedirle disculpas a él. ¿A quién? ¿Al robot que no habla? Sí, pero entiende. ¿Sabes qué debe ser? Seguramente tienen una grabadora y la persona en la cocina escucha y prepara los pedidos. Así que esperemos que él o la cocinera no tenga ningún virus, ¿eh? No nos No hay contagien. ningún humano en este bar, date cuenta. Ellos mismos lo preparan. No puede los robots. ser, no puede ser. Llamalo y pedirle que te alcance esa silla, a ver qué hace. No voy a hacer eso. Por favor, señor robot. Che, Lu, esa es una robota. Ahí viene. Quiero disculparme. ¿Podría, por favor, alcanzarme esa silla? Ahí la trae. Gracias. ¿Viste? Ahí vienen con la cerveza y el vodka. Estoy impresionada, te lo juro que estoy impresionada. Ay, espera, antes de tomar me voy al baño porque me voy. Esperá, Ellen, esperá. Hay un protocolo. Pero qué tarada, que es siempre tan impulsiva como siempre. Ojalá no se meta en un lío. Lu, qué raro todo. ¿Hiciste pis? Sí. ¿Fuiste al baño? Sí. No se puede ir sin permiso. No, son todas No, reglas no de seguridad, sabés. tarada. Hay que avisarle al mozo, así no Claro. se junta gente en el baño. Sí, porque cuando fui no había nadie, pero al salir adivina quién vi. Aurelia. No, al robot haciendo pis. ¿Pero qué decís? El robot, el metálico este, con la cabeza cuadrada y esos tornillos oxidados. Te juro, se bajó la bragueta y sacó eso, ya sabes que. Te juro que lo vi, hasta escuché el chorro. No puede ser. A menos que sean tan perfectos que hasta tengan la necesidad de evacuar aceite de máquina. Luchi, escúchame. Vos sos la normal, yo soy la loca, ¿no? Entonces pensá un poquito lo que decís. ¿No te das cuenta? Todo esto es re trucho. Son tipos disfrazados de robots. Habla bajo, qué? que hay micrófonos por todos lados. ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué? ¿Micrófonos? ¿Estás segura? Sí, lo dijo Marcos, que cuando él vino hizo un comentario contra la delegación. Ahí era verdad. Ahora que pienso, y cuando salió estaba la policía en la puerta y lo arrestaron. Estuvo toda la noche preso. Me parece que estás exagerando. ¿Qué puede decir de la delegación? Que tardaron en hacerle un trámite. No sé bien, pero Marcos se dio cuenta de que los robots lo preservaban. ¿Estás Él me segura? advirtió que no venga más, pero yo no le creía. Pero claro, si no son robots, son tipos disfrazados, te dije.
Ay, Lucía, por favor, estás temblando, para un poco. ¿Sabes qué me pareció? Que la cerveza tenía un gusto raro. ¿Le habrán puesto algo? Tranquilízate, estás pálida. Es que nunca me imaginé que todo esto era una mentira. Deben ser espías soviéticos o capaz policías narcos. Pero bueno, para un poquitito, pensemos un poquito. Es normal que estés asustada. Son las consecuencias de esta época tan rara que tuvimos que vivir. Vos siempre tan fuerte, siempre haciéndole pelea a todo. Pero tranquiliza, para un poquito. ¿Sabés qué vamos a hacer? Para un poco. Para, quédate quieta. Me quiero ir a mi casa, a mi cuarto, a ver series. Bueno, por favor. Mira, vamos a hacer esto, pagamos. Vamos a la farmacia de al lado, nos compramos un montón de ribotriles y clonazepanes, ¿sí? Y ya que estoy, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a comprar ese polvito para adelgazar. Che, mira si después de todo es cierto. ¿Y no? ¿Para qué le pido la cuenta y vamos? Acompáñame. ¿Me puede traer la cuenta, por favor? Vamos, Luchi, vamos, tranquila, yo te acompaño. Todo esto es muy normal, Luchi. Es muy normal. Hola, soy Florencia Mendi. Este folletín lo escribí hace 1 año y medio. Se llama Cachita Pelayo y lo voy a leer con Anaí. Yo voy a ser de doctora y ella de su paciente María. Buenas tardes, María. Siéntese, por favor. Gracias, doctora. Qué suerte que me pudo atender. Su secretaria me daba turno para el 2022. Sí, pero siempre se puede hacer un hueco. Un paciente que falla. O que muere. Sí. Ese turno, por ejemplo, era de una mujer que murió. Que se suicidó. ¿Usted la conocía? Teníamos una amiga en común. Sé que murió por sobredosis de pastillas. Sí, un caso muy triste. Usted dirá, María, ¿por qué era tan urgente que la atendiera? Yo la vi hace 3 meses por primera vez. ¿Tuvo algún problema con la medicación? Pasaron muchas cosas en esos 3 meses. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, supongo que debe tener que ver con la paroxetina y el clonazepam, combinadas con la desvelnafaxina más el foxetin. Es que estoy más lúcida y veo con más claridad las cosas. ¿Usted se acuerda por qué vine la primera vez? A ver, su ficha, ¿qué está? Usted estaba muy angustiada, ¿no? No podía pensar con claridad, bastante paranoica. Pensaba que su marido le engañaba. Exactamente. ¿Usted recuerda quién me dijo que usted era la mejor analista? Piense un poco. Una paciente suya. No necesito pensarlo, puedo leerlo en la ficha. Recomendada por Cachita Pelayo. Cachita Pelayo, una de mis más antiguas pacientes. Un amor de persona. Sí, claro, gracias a ella le conseguimos el turno aquella vez. Pero, ¿qué tiene que ver Cachita Pelayo? ¿No le parece raro que justamente ella me la recomendara para que usted fuese mi terapeuta? Mire, a mí nada me parece raro, pero por lo visto usted sí. ¿No le dice nada el nombre de Leopoldo? Me dice tanto como Rolando. ¿Quién es Rolando? No sé, ¿quién es Leopoldo? Leopoldo es mi marido. Pero acá en la ficha dice que su marido se llama Gustavo. Le mentí. Cachita me aconsejó que era mejor no decir los nombres reales. Le aconsejó mal, María. La desconfianza no es buena para la relación entre el terapeuta y el paciente. Se supone que todo lo que usted me diga de acá no va a salir. Ley 17.132, secreto profesional. Así que poco importa el verdadero nombre de su marido. Yo pensé lo mismo. ¿Qué importancia podría tener que yo le dijera que era Gustavo o Leopoldo, la persona que me estaba engañando? Importan los actos, ¿no? No los nombres. Importa más que nada que haya una relación de confianza para que la terapia funcione. Dígame, ¿a qué vino María? Aclarar mis ideas. ¿Conoce a Leopoldo Ferrotino? No. Ah, no lo conoce, aunque haya sido su paciente durante casi 2 años. Mire, María, a mí no me importa que usted me crea o no. ¿Y la confianza, doctora? ¿No era lo más importante? Pero qué contradicción. Usted no tiene por qué venir acá a hacerme preguntas. Y yo no tengo la obligación de responderle nada. Le vuelvo a preguntar, ¿a qué vino? A matarla, doctora. Le estoy apuntando con un revólver que está debajo de este saquito, ¿lo ve? Sí, aquí. Así que si veo que hace cualquier movimiento, un botón, un timbre, una alarma, le disparo en el acto. A ver, espere un momento. Usted está alterada, María. Es mejor que se calme.
¿Y qué puedo tomar para calmarme, además del Fluoxetin, la paroxetenina, el clonazepam y todo eso? Le vuelvo a repetir, no conozco a ningún Leopoldo Ferro no sé qué. Ferrotino, 2 años viniendo acá a encontrarse con usted y lo ningunea, ni siquiera lo reconoce. Pobre Leopoldo, a él también le recomendó Cachita Pelayo. Le aseguro, María, que está equivocada. Acá tengo la foto, mírela bien. ¿No lo reconoce? Pero sí, lo reconozco, es Hipólito Rocatagliata. No, doctora, error. Es Leopoldo Ferrotino, mi marido. A mí me dijo que se llamaba Hipólito Rocatagliata, lo recuerdo muy bien. Pero qué obsesión tienen ustedes para no decir el verdadero nombre. Estamos avanzando. ¿Reconoce entonces que es su amante? No, y tampoco es mi paciente. Solo lo vi una vez. No mienta, doctora. Tengo pruebas. ¿Y quiere que le diga más? Cachita Pelayo es su cómplice. Y no me ponga nerviosa, ¿eh? Mire que empiezo a temblar y no soy dueña de mis actos. Y no se olvide que tengo un arma apuntándole. Por favor, María, por favor, cálmese. Bueno, vamos por partes. ¿Qué le hace suponer que yo y su marido... La primera vez que vine, aconsejada por Cachita... Sí, ¿qué pasó? Fue para conocerla. No estaba muy segura sobre los rumores que corrían entre Leopoldo y su amante, pero ahora no tengo dudas y tengo una prueba irrefutable. ¿Pero qué dice? ¿Qué prueba? ¿Qué pasa si la mato, doctora? ¿Cree que voy a ir presa? Imagínese en un juicio. Seguramente voy a ser sobreseída por emoción violenta, ¿no cree? ¿Del lado de quién va a estar la opinión pública? ¿Usted se da cuenta de lo humillante que puede ser que la propia terapeuta que se acueste con el marido de la tonta, de la enferma? ¿A quién controlan con tanta droga? ¿A quién controlaban, ¿Cómo se debería reír de mí en la cama mientras se revolcaban como 2 cerdos? Por favor. ¿Pensó que me iba a suicidar? Por favor. ¿Con cuál de los medicamentos que me da? ¿Cuál prefiere? ¿Tal vez una sobredosis de clonazepam, como hizo su pobre paciente Florinda Puchimboli, amiga de Cachita Pelayo? ¿Usted también se acostaba con el marido? Está equivocada, María. Florinda Puchimboli era la novia de Cachita Pelayo y no pudo soportar que Cachita la dejara. Pero ahora entiendo. Claro, Cachita me quiere culpar a mí de su muerte. Claro, entonces... Qué poco ética resultó, doctora, ventilando los problemas de sus pacientes. No me quiera confundir. Nadie me puede confundir ahora. Soy lúcida. ¿No me ve lúcida? Niéguelo y le disparo. Muy lúcida, muy lúcida. Pero muéstreme la prueba al menos para intentar aclarar, para poder defenderme, María, por favor. Acá está. Este sobre de lencería de una casa lujosa con esta bombacha negra con puntitos rojos. Pero, ¿qué es esto? Esto no es mía. Yo ni loca me pondría esa grasada. Ah, se hace la fina. Me la dio Cachita Pelayo. Pero déjeme de joder con Cachita Pelayo. Será de ella entonces. A Cachita se la dio Leopoldo para que se la devuelva a usted. Pero ya le dije que su marido, Gustavo o Leopoldo Rocatagliata, lo vi una sola vez. Hipólito o Gustavo, como quiera decirle, se lo dio a Cachita y ella me lo dio a mí para desenmascararla. Mire lo que dice ese sobre para entregar a la doctora Curuchet. Pero María, yo soy la doctora Beltramini. Usted misma pidió un turno conmigo. Eso fue lo que me hizo dudar. Claro. Entonces pensé, claro, ¿cómo no me di cuenta? Debe ser Beltramini de Curuchet. El señor Curuchet, otro cornudo como yo, seguro. No, soy Beltramini, viuda de Palometo. La doctora Curuchet es mi colega que atiende en el consultorio de al lado. Si no me cree, lea el cartelito en la puerta. Yo lo derivé a Hipólito Rocatagliata con la doctora Curuchet el día que lo vi por única vez. No puede ser. A mí Cachita Pelayo me dijo... ¿Y a mí qué carajo me importa lo que te diga esa loca de Cachita Pelayo? ¿No te das cuenta de que estás tan loca como vos? Rajá de acá, nena. No vuelvas nunca más. Ay, doctora. Qué modales. La verdad que esto no me lo esperaba. Me deja perpleja. Pero... ¿Usted sabe si la doctora Curuchet atiende los martes? Tengo que pedir turno. Vaya a mesa de entradas. Ellos le darán la información. Bueno, ya que estoy acá, doctora, ¿me puede decir si tengo que hacer un cambio en mi medicación? A ver... Mire, le voy a subir la dosis del clonazepam. 2 pastillas por día. La paroxetina a la mañana nada más.
la desvenlafaxina 50 miligramos antes de comer y el Foxetin los días feriados y fines de semana. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto le debo, doctora? 5.000 pesos. Acá tiene. Perdone las molestias, ¿eh? Estoy un poco confundida. Ah, y me llamo Fernanda, no María. Y esos fueron los radioteatros del día de hoy, gracias a Pola Mendy y Anaí Manberto. Pola es mi cuñada y Anaí Manberto, a pesar de no ser familiar, es como si lo fuera. Antes de despedirnos, les recuerdo que parece frase de póster de pizzería, pero es muy cierto. Mientras la desgracia nos dé recreos a festejar, ¿pasó algo malo? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Escuchen ahora, por favor, con mucho detalle y mucho disfrute, el concierto brandenburgués número 5 de Bach. Y van a apreciar en un momento, es un diálogo entre un clave y la orquesta. Los conciertos siempre dialogan un instrumento con la orquesta. Van a ver en un momento un solo de clave que es excepcional. Cómo cambia de ritmo, cómo... Bueno, escúchenlo. Hasta el próximo martes.